Las fuerzas de defensa de Israel han hecho grandes progresos en su reñida batalla en el territorio de Gaza. Hasta ahora, Hamás ha sufrido muchas bajas. Asimismo, los agresores que apoyan a Hamás también han provocado la ira de Israel. Israel ha conseguido hoy un logro muy importante en su lucha por el territorio de Gaza. Echemos un vistazo a lo ocurrido. Las FDI anunciaron que el ejército ha descubierto el mayor túnel de Hamás jamás descubierto. La operación fue meticulosamente llevada a cabo por las FDI tras una larga preparación. El túnel fue sometido a una inspección minuciosa antes de ser demolido. Este importante pasadizo formaba parte de la extensa red de túneles de Hamás bajo Gaza. Tras la operación, las FDI anunciaron que el mayor túnel de ataque de Hamás descubierto en Gaza había sido destruido y sellado con éxito. Las FDI afirmaron que en las últimas semanas habían completado la investigación del túnel y trabajado para destruirlo. Parte del túnel fue volado por ingenieros de combate, mientras que las FDI y el Ministerio de Defensa bombearon después hormigón en los pasadizos subterráneos restantes. El túnel, descubierto por la IDF a lo largo de unos 4 kilómetros, desciende unos 50 metros bajo tierra en algunas zonas y parece ser lo suficientemente ancho como para que pasen vehículos. Expertos israelíes explicaron que estos túneles fueron diseñados para ser utilizados por atacantes. Uno de los pozos se encontró a solo 400 metros del paso fronterizo de Erez, que hasta la ofensiva de Hamás del 7 de octubre facilitaba el paso de civiles palestinos a Israel para trabajar y recibir atención médica. Declaró el coronel Haim Cohen, comandante de la Brigada Norte de la División de Gaza. Su anchura indica que está destinado a ser utilizado en incursiones con vehículos contra civiles en la frontera de Gaza. Las IDF dijeron que el proyecto del túnel estaba dirigido por Mohamed Sinwar, comandante de la Brigada Sur de Hamás y hermano de Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza. Con estas operaciones, Israel se acercó más a una ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Israel parecía decidido a seguir adelante a pesar de los llamamientos de la ONU contra los desplazamientos forzosos masivos. Muchos funcionarios internacionales siguen trabajando para que se ratifique un alto el fuego mientras tienen lugar todos estos combates. Hoy, sin embargo, Hamás rechazó la última oferta de Israel de un alto el fuego temporal, que incluía un acuerdo sobre los rehenes y la liberación de prisioneros palestinos. Los mediadores empezaron entonces a presionar para lograr un cese de las hostilidades a corto plazo durante unos días. En una declaración a la prensa, Hamás dijo: Israel se negó a cumplir sus exigencias de un alto el fuego permanente, la retirada de las tropas de la Franja de Gaza, el regreso de los gazatíes desplazados a sus hogares en el norte y suministros para las necesidades de nuestro pueblo. Hamás afirmó que había mostrado la flexibilidad necesaria en las negociaciones, a pesar de haber planteado muchas de sus exigencias originales. Hamás continuó su declaración de la siguiente manera: el movimiento Hamás ha mostrado la flexibilidad necesaria para alcanzar un acuerdo que exige el cese total de los ataques contra nuestro pueblo. El movimiento seguirá negociando a través de los hermanos mediadores para alcanzar un acuerdo que satisfaga las demandas y los intereses de nuestro pueblo. Pero Osama Hamdan, funcionario de Hamás en Beirut, advirtió que el movimiento no permitiría que la vía de la negociación permaneciera abierta indefinidamente. Los negociadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos se apresuran a alcanzar un acuerdo antes del mes sagrado del Ramadán para los habitantes de Gaza, que comienza a principios de la próxima semana. Hoy ha comenzado el cuarto día de conversaciones. Los mediadores han propuesto un alto el fuego a corto plazo, de unos pocos días de duración, para ganar tiempo y fomentar la confianza entre Israel y Hamás. Según algunos funcionarios, la idea fue presentada en las conversaciones de El Cairo, tanto por Estados Unidos como por las partes árabes. Pero los funcionarios israelíes parecían cada vez más pesimistas sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre los rehenes y el alto el fuego antes del Ramadán. Según comentarios similares de funcionarios en la prensa en lengua hebrea,
Israel cree que Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza, quiere intensificar la violencia durante el Ramadán en lugar de conseguir un alto el fuego temporal en los próximos días. El día anterior, Hamás rechazó la petición de Jerusalén de facilitar una lista de los rehenes vivos. Las negociaciones continuaron entonces en El Cairo, aunque no estuvo presente ningún equipo israelí. Hamás dijo que no sabía dónde estaban todos los rehenes, pero Estados Unidos rechazó esta afirmación, diciendo que la lista era una petición perfectamente legítima de Israel. Algunos funcionarios informaron de que Hamás había cartografiado recientemente los lugares donde se encontraban los rehenes israelíes. Un informe sin fuentes afirmaba que Israel estaba dando así una última oportunidad para que las negociaciones fructificaran. Dos funcionarios egipcios afirmaron que Hamás había presentado una propuesta que los mediadores discutirían con Israel en los próximos días. Uno de los funcionarios dijo que los mediadores se reunirían mañana con la delegación de Hamás, que sigue en El Cairo. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho que en unos días se sabrá si Hamás acepta la propuesta de acuerdo sobre los rehenes que está ahora sobre la mesa. En los últimos días, funcionarios estadounidenses han reiterado que se contempla un alto el fuego de 6 semanas para permitir la liberación gradual de los rehenes y el flujo de ayuda a Gaza. Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses han afirmado que Israel es un actor constructivo en las conversaciones y que jamás las está frenando. El otro día Biden hizo la siguiente declaración: el acuerdo sobre los rehenes está ahora en manos de Hamás. Se hizo una oferta razonable, los israelíes la aceptaron. Dentro de unos días sabremos si se llevará a cabo o no. Tiene que haber un alto el fuego porque si llegamos a una situación en la que esto va a continuar durante todo el Ramadán, podría ser muy peligroso. Biden también reiteró que está presionando mucho para que Israel proporcione más ayuda a Gaza. Mientras tanto, Estados Unidos ha revisado la redacción de un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar un alto el fuego inmediato en Gaza durante unas 6 semanas, así como la liberación de todos los rehenes. El primer borrador estadounidense mostraba su apoyo a un alto el fuego temporal en la guerra entre Israel y Hamás. La tercera revisión del texto refleja las tajantes palabras de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que pidió a Israel que hiciera más para aliviar la catástrofe humanitaria en Gaza. Netanyahu, por su parte, ha estado enfermo durante los últimos días. Inmediatamente después de su recuperación, Netanyahu presidió una reunión en el Monte del Templo sobre los preparativos para las oraciones del Ramadán. Esta reunión se centró en los problemas del gobierno con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, por un lado. Desde la perspectiva de Netanyahu, Gantz es principalmente un oponente político, pero en segundo lugar un socio diplomático y codirector de la guerra. Según esta lógica, la visita de Gantz a Washington esta semana adquiere el color claramente político de un viaje de campaña. A Netanyahu lo que más le molestan son las reuniones previstas de Gantz en la Casa Blanca con Kamala Harris y Jake Sullivan, así como sus encuentros con Lloyd Austin y Antony Blinken. Los ministros llevan años visitando Washington para reunirse con funcionarios del gobierno estadounidense. Gantz aún no es primer ministro, y el círculo íntimo de Netanyahu cree que está socavando a Netanyahu en lugar de intentar resolver la crisis en las relaciones de Israel con Estados Unidos. Netanyahu entiende muy bien las fricciones con Estados Unidos, pero el equipo de Netanyahu cree que la crisis solo está surgiendo debido a la creciente presión sobre los demócratas, que temen una posible pérdida del presidente Donald Trump. Además, como sabemos, Israel tiene muchos planes de posguerra para Gaza. Hoy mismo, Arabia Saudí ha criticado a Israel por avanzar en sus planes de construir 3.500 asentamientos más en Cisjordania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Riad describió la medida como un intento de judaizar grandes partes de Cisjordania, incluida Jerusalén, en violación de todas las resoluciones internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos y la Carta de las Naciones Unidas. El reino reitera su llamamiento a favor de una solución de 2 estados, tal y como era antes de 1967. Más tarde,
Estados Unidos condenó las últimas aprobaciones de asentamientos por parte de Israel. Matthew Miller, del Departamento de Estado de EUU, declaró lo siguiente mientras Israel anunciaba su intención de seguir adelante con los planes de construir miles de nuevas viviendas en los asentamientos. Los asentamientos siguen siendo un obstáculo para la paz. Los asentamientos siguen violando el derecho internacional, continuó Miller. Estos asentamientos no solo perjudican al pueblo palestino, sino que minan la seguridad de Israel y socavan las perspectivas de un acuerdo duradero que traiga paz y seguridad reales al pueblo de Israel. Como vemos, Israel persiste en llevar a cabo sus planes aunque nadie lo apoye. Gracias por sintonizarnos.